con blancas Vasily Ivanchuk, un ucranio que, si no fuera por sus nervios explosivos, seguramente hubiera sido campeón del mundo. Con negras Visvanathan Anand. Ivanchuk empezó el juego con E4 y Anand contestó con E5 y se planteó la defensa Petrov. Como ven, es una apertura simétrica de momento. Caballo por E5. Las negras juegan D6, primero echan al caballo y después capturan a su vez el peón de E4. Las blancas ocupan el centro, las negras hacen lo propio, continúa el desarrollo normal de las piezas y las blancas se enrocan en corto. Estas primeras jugadas parecen indicar que la partida va a ser un poco aburrida por cómo se han desarrollado las piezas al principio, pero las dos jóvenes estrellas nos van a demostrar pronto que no tienen ninguna intención de ese tipo. Anand juega caballo C6, Ivanchuk pone la torre en la columna abierta, las negras juegan alfil G4, que amenazan indirectamente al peón de D4, las blancas lo defienden con C3, sigue F5 y ahora ya las blancas desvían su dama de la clavada en F3, la colocan en B3 y la partida empieza a animarse mucho. Las blancas por una parte están amenazando el peón de B7, también presionan sobre el peón de D5 y además a las negras no parece interesarles tomar en F3 porque entonces después de G por F3, a pesar de esos peones débiles doblados en la columna F, el caballo negro de E4 tendría que retirarse y se abriría aún más la columna abierta que ocupa la torre de E1. Por lo tanto, Anand opta por jugar dama D6. La idea es proteger el caballo de C6, de manera que después de dama por B7 seguiría torre D8, abriendo todavía más las líneas. Ivanchuk juega entonces caballo F D2. Y este es un momento importante de la partida porque es como una especie de sello que indica por dónde va a ir después la lucha. Las blancas amenazan, entre comillas, jugar F3 con un doble ataque al caballo o al alfil. Lógicamente las negras deberían retirar una de esas dos piezas, pero Anand ya ha demostrado con sus jugadas anteriores que tiene ganas de marcha y por lo tanto no tiene ninguna intención de ir con las piezas hacia atrás. Lo que hace es enrocarse en largo. Ivanchuk realiza el ataque doble y Anand responde con alfil H4, echando más leña al fuego y atacando la torre de E1, que lógicamente hay que mover. Y después de torre F1, Anand muestra sus verdaderas intenciones, si es que no estaban ya claras, jugando alfil H3. Como ven, la partida se complica muchísimo. Ahora, las negras tienen dos piezas amenazadas, pero las blancas no deben comerse ninguna de las dos porque sería muy peligroso, sería de hecho mortal. Por ejemplo, si F por el caballo de E4, seguiría simplemente dama G6, amenazando mate en G2, la única defensa razonable sería G3, pero entonces alfil por G3 y el ataque de las negras es terrible. Si por el contrario, volviendo a la posición de la partida en la que estábamos, las blancas optan por G por H3, es decir, por comerse el alfil, entonces nuevamente dama G6 jaque, única jugada rey H1, entonces caballo F2 jaque, no hay más que torre por F2, alfil por F2 se amenaza mate en G1, no hay más remedio que retroceder con la dama a D1 para evitar el mate, y entonces torre de H a E8, una vez más se amenaza el jaque en E1 que sería mortal de necesidad. Por lo tanto, Ivanchuk no se come ninguna de esas dos piezas, sino que juega dama C2, con la idea, como de hecho ocurrió en la partida, de contestar a dama G6, amenazando el famoso mate que ya conocemos en G2, con caballo B3. Y ahora la dama defiende el punto G2. Como Anand, insisto, no tiene ninguna intención de ir con sus piezas hacia atrás, lo que hace es seguir añadiendo más piezas al ataque, en este caso con torre H F8. Estoy seguro de que en este momento Ivanchuk volvió a considerar la posibilidad de capturar el caballo de E4, pero también estoy seguro de que no tardó más de unos segundos en descartar esa idea,
por simple intuición, sin calcular muchas variantes, porque enseguida se ve que después de F por E4, F por E4, se abren todavía más las líneas contra el debilitado enroque blanco. El alfil quedaría atacado, no podría ir a E2 por el mate en G2, podría ir tal vez a B5, pero por ejemplo A6, preguntándole al alfil qué va a hacer, sería suficiente para que las negras mantuvieran un ataque tremendo, posiblemente ganador. Por lo tanto, Ivánchuk decide con buen criterio proseguir con el desarrollo de sus piezas. Juega caballo A3. Y Anand se mantiene en sus 13 y echa todavía más leña al fuego, colocando la última pieza que queda, la torre que estaba en D8 un poco pasiva, la coloca en E8, en una posición muy activa, ocupando la columna abierta. Y aquí llegamos al momento clave de la partida. Ivánchuk, como he dicho antes, tiene un sistema nervioso explosivo. Es probable que en este momento no pudiera mantener la serenidad, porque si se hubiera mantenido fiel a su plan inicial, es decir, seguir desarrollando las piezas a una costa de que Anand le esté entregando o ofreciendo regalos y sacrificios que él no acepta, en ese caso Ivánchuk tal vez hubiera ganado esta partida. Lo correcto aquí era, insisto, mantenerse fiel al plan y jugar alfil F4 para comunicar las torres en la primera fila y de paso amenazar caballo B5. Fíjense que el caballo en B5 y el alfil en F4 coinciden en su acción sobre el punto C7. Eso hubiera dado con toda probabilidad una muy buena posición de las blancas. El ataque de las negras hubiera quedado neutralizado y Anand tendría que haber empezado a pensar en defenderse, cosa que además le gusta muy poco. Sin embargo, Ivánchuk pensó, bueno, si me está amenazando todo el rato el punto G2 y no puedo capturar el alfil porque el peón está clavado por la dama de G6, voy a retirar el rey a H1 y así amenazo tomar el alfil en H3. Hasta ahí el razonamiento parece correcto. El problema está en que ya todas las piezas negras están bien coordinadas para atacar y sobre todo en que la primera fila de las blancas está debilitada. Solamente está defendida por la torre de C1 y además, otro factor adicional, es que la dama está sobrecargada. Está al mismo tiempo defendiendo dos cosas. Por un lado, el peón de G2 para que no le den mate y también el alfil en D3. Y aquí viene el remate precioso de Viswanathan Anand. Caballo F2 jaque. Siguiendo con esa hipótesis de intentar pensar qué es lo que reflexionaba Ivánchuk en aquel momento, es probable que el jugador ucranio dijese, bueno, ¿y esto para qué sirve? Me como simplemente el caballo con la torre y si me da jaque en E1, puedo volver con la torre a F1, cubriendo el jaque mate, no hay ningún problema. Así que Ivánchuk tomó el caballo, cosa que por otra parte es obligatoria, porque si no, seguiría caballo por el alfil de D3 y mate en G2. Así que torre por F2, y ahora lo que Ivánchuk no esperaba era que Anand le entregase otra pieza en un aprovechamiento perfecto de esa debilidad en la primera fila de las blancas. Anand contestó alfil por G2 jaque, y ahora ya no hay solución. De hecho, Ivánchuk abandonó. Las blancas solo tienen dos respuestas. Una sería torre por G2, a lo que seguiría torre E1 jaque, aprovechando que ahora la casilla F1 solo está cubierta por el alfil. Y si alfil F1, torre por F1, torre G1, dama por G1, mate. La otra posibilidad es jugar rey G1, pero entonces también es mate forzado, empezando con torre E1 jaque, torre por F1, alfil por F3 jaque descubierto. No hay más remedio que jugar alfil G5, que en realidad solo sirve para prolongar la agonía, porque después de dama por G5 solo queda dama G2, dama por G2, jaque mate. Para que una partida sea muy bella, tienen que colaborar ambos jugadores. En este caso eran dos grandes talentos y el resultado ha sido fantástico.